estupor o coma, cualquiera de ellos, ¿ya? Entonces, vamos. Bien. Estas imágenes que están ustedes viendo, está representada el estado de conciencia. ¿La conciencia qué es? Es el estado en el cual nosotros nos damos cuenta de nosotros mismos y podemos comunicarnos con el ambiente. Mediante el estado de conciencia, mediante este estado de conciencia, nosotros podemos comunicarnos con el medio, y eso está dado por esta zona del lado izquierdo, que es el contenido y cognición, está dado por la corteza cerebral, ambos hemisferios cerebrales. Y la otra parte, la parte más primaria, más primitiva, el estado de conciencia, que está dado por el estado de despertar y el estado de alerta, que está ubicada en esta zona, en esta diapositiva en el lado derecho. Un ratito voy a ver si no puedo jalar el puntero. No sé qué pasa. Bueno, en el lado derecho de la diapositiva ustedes están viendo, hay una zona acá en el tronco cerebral. Allí en esa parte del tronco cerebral, en la parte media y profunda del tronco cerebral, están las estructuras conocidas como la sustancia reticular activadora ascendente. Bueno, allí en la sustancia reticular activadora ascendente, en esa estructura, ahí está la zona primaria del estado de conciencia. Esa zona que son múltiples núcleos chiquititos, múltiples células ubicadas en la parte profunda del tronco cerebral, pues eso constituye la sustancia reticular activadora ascendente, es la encargada de mantenernos en el estado que da la impresión de estar despierto o dormido. Es el estado primario de la conciencia, está ubicado acá, en el lado izquierdo, en la diapositiva de color rosadito, ahí está, esas flechas, ahí se constituye la sustancia reticular, y esta parte de la sustancia reticular en el tronco cerebral se comunica con los hemisferios cerebrales, con ambos. Al comunicarse con ambos hemisferios cerebrales, van a permitir al sujeto comunicarse con el ambiente. Eso es el contenido de la conciencia. Bien, entonces, ¿cómo se define el coma? Por la ausencia de respuesta a cualquier estímulo o necesidad interna, como dice allí, con pérdida del conocimiento del yo y del medio ambiente. El sujeto está manteniendo solamente su estado vegetativo. Para que tengamos nosotros un paciente con trastorno de conciencia, tipo estupor, tipo coma, hay dos requisitos. Primero, que se lesione la sustancia reticular activadora ascendente que está ubicada en el tronco cerebral, o que se lesione los hemisferios cerebrales los bilateralmente. Entonces, para que haya coma, necesito que haya lesión de los hemisferios cerebrales bilateralmente o del tronco cerebral a nivel de la sustancia reticular. Listo. Aquí hemos intentado dar una definición de lo que conocemos como coma. Ausencia total del conocimiento de uno mismo y del ambiente. Lo que hemos estado definiendo hace un ratito. El estado de coma es un verdadero estado de emergencia. En este estado de coma, el cerebro del paciente está sufriendo por una serie de motivos. Entonces, cuando vemos a un paciente en estado de coma, necesitamos nosotros establecer un procedimiento, un protocolo, ahora que está tan de moda ese término, para seguir. ¿Para qué? Mientras yo pregunto qué le pasó al paciente, debo tener un procedimiento clínico sistemático, y mientras recojo información, se ejecutan maniobras terapéuticas específicas. ¿Para qué es eso? Para intentar mantener las funciones vitales y evitar que haya un nuevo daño neurológico o que el daño por el que viene el paciente aumente. De manera que se llaman
o llega al hospital un paciente en coma, generalmente este tipo de pacientes llegan a la emergencia. Cuando llega el paciente, entonces mientras le pregunto al que lo acompaña, a alguien, ¿qué le pasó? Estoy viendo cómo ventila el paciente. Y ya inmediatamente me di cuánto es su grado. Si el paciente necesita intubarlo, hay que intubarlo. No espero que me contesten qué pasó. Veo cómo está su presión arterial y trato de corregir la presión arterial. Si el paciente está chocado, trato el shock. Porque el paciente, si no hacemos eso, se nos puede comprometer. O sea, mientras preguntamos qué pasó, hacemos maniobras para tratar de corregir el problema que viene el paciente para evitar un nuevo daño o que el daño por el que viene se acentúe. Bien, eso es muy, muy importante en un paciente en coma, porque aquí el tiempo cuenta. Bien, entonces, para ver un paciente en coma puede haber un requisito, como decía hace un rato, que se altere acá al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, que se altere, por ejemplo, el tronco cerebral, la sustancia articular activadora ascendente. Si se altera la sustancia articular activadora ascendente, esas son estructuras del tronco cerebral, el sujeto va a estar en coma severo, lesión de tronco baja, o que se alteren los hemisferios cerebrales ambos. Puede ser, por ejemplo, por un traumatismo craneal severo, puede ser por algo que está creciendo, un tumor cerebral, que es en un lado del cerebro, y por aumento de este mismo, o por metástasis puede afectar el otro lado, y en ese lado, en ese momento, el paciente puede hacer coma, por ejemplo. Por algún trastorno, como por ejemplo isquemias cerebrales múltiples, también nos puede dar algún estado de coma. Entonces, cuando se comprometen los hemisferios cerebrales bilaterales, hay alteración difusa de la corteza cerebral que nos lleva a un estado de coma. Al comienzo no es de tan mal, no es muy severo. Poco a poco se puede hacer severo. Entonces, resumo, para que haya coma debe haber lesión en los hemisferios cerebrales, en los dos, o en la sustancia reticular activadora ascendente, en el tronco cerebral. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de cualquier paciente, de cualquiera sea la patología que tenga un paciente? El procedimiento diagnóstico es más o menos uniforme. Primero la historia clínica, luego el examen clínico, el examen físico, y luego y final los estudios de laboratorio. En el caso de coma, la historia clínica. La historia clínica es muy importante. A ver si hay una diapositiva para cada uno. Sí, hay una diapositiva para cada uno. Entonces, la historia clínica. Como les decía, cualquiera sea la patología, la anamnesis es el procedimiento más importante para el proceso diagnóstico. Los expertos, los que conocen de esto, dicen que una buena anamnesis nos lleva a una posibilidad diagnóstica de un 70-80% de acertar en ella. Pero esa historia clínica es bien hecha, es de un paciente que él llega y él nos cuenta lo que le pasó. O es aquel que llega con el familiar y nos cuenta, o el amigo, quien sea, que lo que le pasó. Pero en el caso del paciente en coma, no siempre llega el familiar o un amigo que conozca al paciente. Varias veces llega el paciente, la policía o los bomberos o alguien que lo encontró. Y no saben ningún dato de historia clínica del paciente. Por eso es que cuando entrevistamos a la persona que trae al paciente que tiene estupor a coma, debemos ser muy minuciosos en hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿cómo encontró al paciente usted? ¿Cómo estaba? ¿Estaba boca arriba, boca abajo, estaba con los ojos abiertos, con la boca abierta? En fin, son cositas que nos pueden dar algún indicio sobre qué podría estar pasando con el paciente. Bien, entonces, si ya tenemos a alguien que nos pueda dar datos, preguntamos antecedentes de traumatismos, por ejemplo, enfermedades previas, consumo de sustancias tóxicas, como por ejemplo alcohol, cocaína, anfetaminas, que nos podrían indicar que el paciente de repente está en una sobredosis, o está en un periodo de abstinencia, o no sé qué podría estar pasando con él. Bien, entonces esos datos son muy
importante es que preguntemos a la hora que nos traen al paciente. Entonces, mi diagnóstico, mi anamnesis me va a servir fundamentalmente para hacer mi diagnóstico de causa de enfermedad. Ahí me van a contar que pasó esto o lo otro al paciente. Luego que ya hice la anamnesis, instalo mi examen clínico neurológico. El examen neurológico es parte del examen clínico, no es otra cosa independiente. Simplemente por motivo didáctico es que lo separamos al hacer las clases, nada más. Y lo primero que es en el examen clínico, por supuesto, son las funciones vitales. Antes que cualquier cosa, los signos vitales. Ya nos pasó en más de una vez en el hospital donde yo trabajo, había personas antes que les gustaba que las vieran, cómo hablaban los pacientes, ellos sentían satisfacción que los observaran. Me acuerdo que uno de ellos estaba una vez con un grupo de estudiantes y les explicaba que el fondo del ojo, que por aquí, que por allá, porque estaba viendo el fondo del ojo del paciente. Le estaba diciendo el latido venoso, que por aquí, que por allá. Cuando yo me acerco y le digo, oye, el paciente está muerto. ¿No se había dado cuenta este señor? El paciente estaba muerto. Significaba que no había pues latido venoso, ya no había pulso venoso. Entonces, lo primero es lo primero. Lo primero son los signos vitales. ¿Cómo ventila el paciente? ¿Cómo está su función respiratoria? Si el paciente no ventila adecuadamente, hay que intubarlo, no hay otra alternativa. ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? La temperatura, ¿cómo está? No olvidemos, hay diferentes estudios hechos para pacientes con trastorno de conciencia, para pacientes con accidente vascular cerebral. En aquellos que tenían fiebre, la evolución fue peor que en aquellos que no tenían fiebre. Así que, si el paciente está con fiebre, hay que bajarle la fiebre. Bien, un examen muy rápido de la piel, en busca, por ejemplo, de hematomas, zonas que indiquen que hay algún sangrado en alguna parte del cuerpo, en busca de huellas de punturas en los brazos, si sospechamos en el cuello, si sospechamos de alguien que está consumiendo sustancias tóxicas, porque ya tenemos pacientes que vienen por ese motivo. Un examen de la cabeza en busca de huellas de traumatismo, por ejemplo, buscando el hematoma palpebral bilateral cuando tenemos fractura de piso anterior, buscando el hematoma retroauricular bilateral, unilateral o bilateral, que ocurre cuando hay fractura de piso medio del cráneo. Entonces, esas cosas son importantes, debemos registrarlas, porque nos indicarían que probablemente había un traumatismo craneal severo y probablemente el paciente tiene trastorno de conciencia por ese motivo. Bien. Rigidez de nuca. No olvidemos que la rigidez de nuca, para que el paciente la sienta, el paciente tiene que sentir dolor. Para que el paciente sienta dolor, tiene que tener cierto grado de conciencia. Entonces, un paciente en coma no tiene dolor. De manera que un paciente en coma rara vez tiene rigidez de nuca. Así que no tiene mucho sentido que busquemos rigidez de nuca en un paciente que está en coma. Ya nos ha pasado más de una vez. Una vez me acuerdo mucho, hace como 20 años, estábamos en el hospital, en la mañana temprano, porque yo llegaba temprano, iba por la emergencia, y uno de los residentes me dijo, doctor, tenemos un problema con este paciente. Tiene algo raro en el cuello. Entonces, al moverle el cuello vimos que había mucha resistencia. Al querer flexionarlo, no se podía. Yo le digo, cuidadito, este paciente podría tener una fractura en el cuello. Podría tener una luxación en el cuello. Y si eso es verdad, al buscar rigidez de nuca, al flexionar el cuello, puede el borde de la óseo, el borde de la vértebra, puede cortar la médula espinal. Eso fue 7:30 de la mañana. El paciente estaba un poco en estupor estaba, él movilizaba los miembros. Entonces no le pudimos buscar rigidez de nuca
porque teníamos temor de que haya hecho una fractura en el cuello. Lo cierto es que a la hora de la visita hacen maniobras y alguien flexionó el cuello. Después de eso, el paciente dejó de mover los miembros, los 4 miembros. El paciente hizo cuadriplegia. ¿Qué había pasado? Al flexionar el cuello buscando rigidez de nuca, los bordes de la fractura, que son como si fuera una hoja de alfiler, habían cortado la médula espinal. La médula espinal es del grosor de nuestro dedo meñique, así, delgadito. Entonces, ese paciente hizo parálisis irreversible. Escuchen bien, irreversible. Eso no se recuperó. Pero era una época en que no pasaba mucho problema, pues 25 años más o menos. Ocurre, hacemos eso ahorita, de inmediatamente nos enjuician. El hospital no sé qué cosa le hace. Entonces, aún así, si no se hiciera eso, mucho cuidado, por favor. No tenemos derecho a lesionar al paciente. Seguimos. Un examen muy rápido de tórax, abdomen, extremidades. En busca, por ejemplo, sondas que estén secuestrando sangre. Puede que de repente sangró el vaso y el vaso está que una vez que sangra sigue sangrando, y no va a desangrar hasta que se saque el vaso. El paciente se va a chocar. De repente tenemos una arteria que por algún motivo se rompió en la femoral, por ejemplo, a veces ocurre. Está sangrando y sangrando y el paciente está chocado y nosotros no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no lo hemos examinado. Entonces, un examen muy rápido de tórax, abdomen, extremidades, el aliento. ¿Cómo huele el cetoacidótico? ¿Cómo huele el alcohólico? El urémico. Son datos que nos pueden ayudar. Créanme que hay pacientes que no tenemos ningún dato de historia clínica. En esos pacientes, cualquier cosa que podamos obtener es de utilidad. Por eso es que estoy diciendo que estas cosas debemos hacer. Bien, luego que ya vimos el examen físico, la exploración física general, el examen general, vamos a hacer el llamado examen neurológico. Y como les decía, es parte del examen clínico, no es independiente, sino que por motivo de clase, didáctico, lo que queramos llamar, lo separamos. Vamos viendo entonces, observación del paciente. Llegamos y el paciente está en la emergencia, en una sala de hospitalización. ¿Cómo está? De repente da la impresión de que está dormido, está con los ojos cerrados y como si durmiera. Probablemente ese paciente nos indica que tiene un estadio de trastorno de conciencia moderado, no es muy severo. O tenemos el otro paciente y llegamos a la emergencia o al servicio donde está, y lo encontramos con los ojos entreabiertos y la mandíbula colgante, dirigidos los ojos hacia un lado, perdidos los ojos. Ese paciente probablemente tenga lesión de tronco cerebral. Ese paciente es de peor pronóstico que el anterior. Este paciente es mucho más comprometido que el anterior. Entonces, estos datos tenemos que verlos y, por supuesto, anotarlos, escribirlos en la historia, como decíamos ayer. Bien, el nivel de inconsciencia. ¿Cómo está el paciente cuando lo encontramos? Así como cualquiera de nosotros en este momento, yo hablando, ustedes escuchando, comunicándonos, entendiéndonos. ¿Está así? Está completamente lúcido, está despierto, probablemente está orientado. O tenemos un paciente que empieza a presentar cierto grado de trastorno de conciencia. Y el primer estadio de trastorno de conciencia es aquel paciente al que le preguntamos algo y nos contesta otra cosa. Por ejemplo, le decimos, ¿qué fecha estamos hoy? Y él nos va a decir, hoy me levanté a las 5 de la mañana. ¿Dónde se encuentra usted? En este momento estoy camino al hospital. Entonces, está completamente desorientado, confuso, dice una cosa por otra. Entonces, viene el primer estadio que es confusión mental. Está confundido, confunde las cosas. O aquel otro que tiene mayor trastorno de conciencia y empieza ya a dormirse. Ese paciente que empieza a dormirse, pero lo despertamos al estímulo verbal, lo llamamos y se despierta, ese está en somnolencia. Decimos,
Ese paciente, Juanito, está soñoliento, ya tiene cierto grado de trastorno de conciencia. Tenemos aquel otro paciente que igualmente se duerme, se queda dormido, pero ese paciente ya no despierta ante el estímulo verbal. Pero ese paciente sí despierta ante el estímulo doloroso intenso. Ese último paciente está en estado de estupor. Ya no despierta el estímulo verbal, pero sí al doloroso intenso. Y por último, aquel paciente que no despierta ante ningún estímulo. Lo hincamos, le prendemos fuego y no despierta. Ese paciente está en coma. De resumo, lúcido, alerta, orientada como cualquiera de nosotros. Primer estadio, paciente está confundido. Segundo estadio, se duerme pero despierta el estímulo verbal. Estado de somnolencia. El otro estadio se duerme pero ya no despierta el verbal, pero sí al doloroso intenso, estupor. Y por último, estado de coma. Bien, posición de la cabeza y los ojos. Como todos nosotros sabemos, la región frontal, el área 8, la región frontal de un lado del cerebro, permite llevar la cabeza y los ojos al lado opuesto. La región frontal del lado izquierdo, área 8 izquierda, permite que yo lleve mi cabeza y mis ojos a la derecha. Mi área 8 del lado derecho permite que yo lleve mi cabeza y mis ojos al lado izquierdo. Eso es lo normal. De manera que, si tengo un paciente que no tiene lesión de la región frontal, él está mirando de frente si está en coma. Si ese paciente no tiene lesión severa de la región frontal, él está mirando de frente. ¿Qué pasa si yo llego a la emergencia o llego a una sala de hospitalización, veo a un paciente en coma y está con los ojos desviados hacia la derecha, la cabeza y los ojos desviados a la derecha? Significa que el lado izquierdo está funcionando, la región frontal del lado izquierdo. Está dirigiendo la cabeza y los ojos a la derecha. Y como no tiene contrapeso del lado derecho del cerebro, para que lleve los ojos y la cabeza a la izquierda, de manera que el sujeto está mirando de frente, significa que el lado derecho del cerebro, la región frontal, está lesionada. Al estar lesionada, el sujeto está que lleva los ojos y la cabeza hacia la derecha. Dice entonces, mira tu lesión. Entonces, si yo veo un paciente en la emergencia, está en coma, está que mira a la derecha, su cabeza dirigida a la derecha, significa que hay una lesión en la región frontal del lado derecho. El sujeto está que mira su lesión. Tenemos campos visuales y fundoscopía. Los campos visuales, eso se hace con el paciente despierto, o con cierto grado de trastorno de conciencia. En un paciente en coma ya no nos va a ayudar porque no hay manera de obtener respuesta. Y el fondo del ojo es muy importante que aprendamos a hacer eso. El fondo del ojo es algo que está pendiente para cuando ya puedan ir ustedes al trabajo del hospital. Tenemos que aprenderlo porque eso se aprende con el paciente. Tenemos que aprender a manejar un aparatito que se llama oftalmoscopio. Eso lo llevo a mi ojo derecho y con eso examino el ojo derecho del paciente. Me lo pongo en el ojo izquierdo y examino el ojo izquierdo del paciente. Entonces, eso está pendiente. Tengo una diapositiva para respiración, pupilas y para cada una de las cosas que siguen. A ver, vamos a ver. Yo tengo un paciente en estado de coma, pero que tiene lesión hemisférica bilateral, corteza cerebral. El paciente está en coma y respira. No tiene ningún patrón anormal respiratorio. ¿Qué pasa si un paciente tiene lesión a nivel subcortical, a nivel de la región diencefálica? ¿A este nivel? Si tengo un paciente que tiene lesión en la región diencefálica, hay un patrón respiratorio anormal caracterizado por un periodo de apnea. Progresivamente se incrementa el ritmo y la intensidad respiratoria hasta llegar a una parte muy alta y luego baja. Apnea y se repite el ciclo. Eso es la respiración periódica de Cheyne-Stokes.
indica que el sujeto tiene lesión a nivel diencefálico. Va bajando el problema y ahora tenemos un paciente con lesión mesencefálica, alta. Mesencefálica y muy alta de protuberancia, pero sobre todo mesencefálica, y aparece este patrón respiratorio. Respiración muy amplia, muy rápida. Se conoce con el nombre de hiperventilación neurógena central. Hiperventilación neurógena central. Diencéfalo, Cheyne-Stokes, mesencéfalo, hiperventilación neurógena central. Cuando hay lesión de protuberancia, acá, aquí en protuberancia, aparece la llamada respiración aneústica. La letra C, a ciclo largo, inspira, perdón, se detiene la respiración, inspira, se detiene, expira, apnea. Y se repite eso. Es aneústica a ciclo largo. O esta otra, aneústica a ciclo corto. Varias respiraciones muy rápidas, apnea, varias rápidas, apnea. Esto es compromiso de protuberancia baja. ¿Ya? Es respiración apneústica. Y finalmente, cuando tenemos lesión a nivel de bulbo, lesión vulvar, aparece un trastorno que no tiene ningún patrón, ni en ritmo, ni en frecuencia, ni en intensidad. Totalmente anormal. Eso se conoce como ataxia respiratoria. Ataxia respiratoria. Este es un estadio premorte. El paciente probablemente se va a morir. Ha perdido todo el control de las funciones corticales, vegetativas. Bien, resumiendo entonces, diencéfalo, Cheyne-Stokes, mesencéfalo, hiperventilación neurógena central, protuberancia, parte alta, aneústica, ciclo largo, parte baja, aneústica, ciclo corto, bulbo, ataxia respiratoria. Bien, con la pupila. ¿Qué pasa con la pupila? Normalmente, ¿cuál es el tamaño de la pupila? Normalmente el tamaño de la pupila pues es 8 milímetros. Así que cuando examinamos la pupila hay que poner un ambiente oscuro primero, cuando menos tenue. No se puede examinar a un paciente con mucha luz, porque si examinamos a un paciente con mucha luz, la pupila está contraída y no me permite evaluarla adecuadamente. Hay que evaluar al paciente con la pupila, con el ambiente lo más oscurito posible. Ahí vamos a ver que la pupila tiene 8 o 10 milímetros tranquilamente. Entonces, examinamos al paciente y le enfocamos con una linterna. Enfocamos el ojo derecho, digamos, con una linterna. Luego que enfoco, la pupila del lado derecho, la que está enfocada, se va a contraer. Es el reflejo fotomor. Pero si miramos la otra pupila, en el momento que se contrae la pupila del mismo lado, la derecha, también se va a contraer la del lado izquierdo. Es el reflejo consensual. Normalmente, al estímulo de la luz, se contrae la pupila del mismo lado y la del otro lado. Reflejo fotomotor y consensual. Normales. Bien. Eso es lo normal. ¿Qué pasa cuando hay un trastorno a nivel de aquí, de la parte? Si tengo un paciente con lesión hemisférica bilateral, corteza cerebral, las pupilas están normales, no hay ningún trastorno. Pero si tengo un paciente con compromiso diencefálico a este nivel, las pupilas adoptan un tamaño medio, más o menos 2-3 milímetros, y se contraen ligeramente al estímulo luminoso, tanto en el reflejo fotomotor como en el consensual, en ambos. Entonces decimos, este paciente que tiene pupila semicontraída, tiene 2-3 milímetros de la pupila, porque al estímulo luminoso se contrae, indica que tiene lesión encefálica. Es el mismo tipo de pupila que encontramos cuando hay un trastorno metabólico. Con cierta frecuencia es así. La pupila está de tamaño medio y con poca respuesta a la luz. Bien, seguimos bajando. De diencéfalo bajamos al mesencéfalo. Aquí está. Decíamos el otro día, en el mesencéfalo hay unos núcleos importantes. En el mesencéfalo están los núcleos parasimpáticos que tienen que ver con el tamaño de la pupila. Está el núcleo del tercero. El tercer nervio canal tiene dos núcleos. Uno grande, muy importante,
que se encarga de la contracción de la pupila, porque el efecto parasimpático, que es la función del tercero, es contraer la pupila. ¿Ya? Es el núcleo de Edinger-Westphal. Es una función muy importante en el tercer nervio craneal. Si nosotros está funcionando el Edinger-Westphal, la pupila está contraída. ¿Qué pasa si yo lesiono el mesencéfalo? Voy a bloquear el núcleo que contrae a la pupila. Entonces la pupila va a estar dilatada, midriada, como está acá. Dilatada 8 o 10 milímetros sin ninguna respuesta a la luz. Le pongo un reflector, si quieren, aquí y la pupila no se va a contraer. Entonces decimos pupila midriática, pupila dilatada sin respuesta a la luz. Vamos un poquito más abajo, ya no en el mesencéfalo, en la protuberancia. En la protuberancia, en la protuberancia tenemos un núcleo también que depende del tercero, que es un núcleo que se encarga de dilatar la pupila, de efecto simpático en la pupila. Ese núcleo está aquí en la protuberancia. ¿Qué pasa si yo bloqueo ese núcleo? Si yo bloqueo a ese núcleo, ¿qué función tiene? Dilatar la pupila. Entonces, si bloqueo ese núcleo, la pupila va a estar contraída, pequeñita, en punta de alfiler. Entonces, protuberancia, pupila pequeña en punta de alfiler, sin respuesta a la luz. Resumo, pupila diencefálica, tamaño medio, con poca respuesta a la luz, igual que pupila metabólica. Mesencefálica, pupila midriática, sin respuesta a la luz. Protuberancia, pupila miótica, pequeña, sin respuesta a la luz. ¿Qué pasa si yo, por algún motivo, voy a comprimir el tercer nervio craneal en el mesencéfalo? Tengo, por ejemplo, la arteria comunicante posterior pasa por aquí. La arteria comunicante posterior está muy cerca, casi pegada al tercer nervio craneal. ¿Qué pasaría si esa comunicante posterior de vez en cuando hay un aneurisma o algo anormal allí? Si crece un aneurisma, ese aneurisma va a presionar al tercero, lo va a afectar al tercer nervio craneal, de manera que va a aparecer compromiso del tercer nervio craneal de este lado, digamos, el lado izquierdo, me aparece midriasis en el lado izquierdo, y óculo, o sea, lesión de todo lo que tiene que ver con el tercer nervio craneal del lado izquierdo. Entonces, cuando examinamos la pupila dilatada en ese lado, en el lado derecho, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien. Eso es en cuanto a la pupila. A ver, acá tenemos un poquito de más cuidado. Nosotros cuando examinamos a una persona, examinamos a Juanito. Juanito pues está despierto, está alerta, está orientado y nos va a obedecer en todo lo que nosotros querramos. De manera que puedo evaluar a Juanito que mira a la derecha, que mira a la izquierda, sus pupilas cómo están, que tiene fuerza en las manos, que tiene sensibilidad. Pero resulta que ahora Juanito tiene trastorno de conciencia y está en coma. Si el paciente está en coma, ¿cómo evalúo los movimientos oculares? Ahí hay un problema. Pero ese hecho de que Juanito no me haga caso, no significa que no voy a poder evaluar los movimientos oculares. Bien. Entonces, para poder evaluar a una persona que tiene trastorno de conciencia, que tiene estupor o que tiene coma, yo voy a utilizar las respuestas óculocefálicas o las óculovestibulares. Arriba, óculocefálicas, óculovestibular. Óculocefálicas, óculovestibular. Óculocefálicas, óculovestibular. ¿Cómo es la maniobra óculocefálica? Yo le cojo la cabeza al paciente y la llevo a la derecha. Él debe llevar los ojos a la izquierda. Lleva los ojos al lado opuesto porque no tiene lesión de tronco cerebral. Entonces, si yo obtengo esta respuesta, indica que el paciente no tiene lesión de tronco cerebral. Le pongo agua helada en el oído derecho, después de un periodo de unos 15, 20 segundos de latencia, hay una desviación conjugada de los ojos hacia la zona donde coloqué el agua helada. Entonces le coloco en el oído derecho, desviación conjugada de los ojos a la derecha. Ahí se va a mantener 30, 40 segundos. Le coloco el agua helada en el lado izquierdo, en el oído izquierdo, desviación conjugada de los ojos a la izquierda. ¿De acuerdo? Llevo la cabeza al lado derecho, los ojos van a la izquierda. Entonces, respuestas óculocefálicas, óculovestibular.
Estas respuestas son no, le indican que no hay lesión de tronco cerebral. Ahora, vamos a evaluar un paciente que sí tiene lesión de tronco cerebral. Está afectado el fascículo longitudinal medio. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Algo pasó? Bien. Entonces decía, vamos a evaluar a un paciente que tiene lesión en la protuberancia en el fascículo longitudinal medio, cintilla longitudinal media. Este paciente lo voy a colocar agua helada, aquí, en el oído derecho. Cuando le hacemos, si no hay lesión en la protuberancia, normalmente los ojos ambos van a la derecha. Pero ahora, ¿qué va a pasar? El ojo derecho va a la derecha y el izquierdo se quedó paralizado. ¿Qué pasó acá? Lo que pasa es que aquí hay un núcleo, es el fascículo longitudinal medio, que está afectado aquí. ¿Y qué función tiene el fascículo longitudinal medio? En la mirada conjugada, el recto externo va a la derecha, el fascículo longitudinal medio en ese momento jala el recto interno y lo lleva a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en la mirada conjugada, el fascículo longitudinal medio jala el recto interno del otro ojo y lo lleva hacia el lado donde está el fascículo longitudinal medio. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta prueba, la prueba vestibular, el ojo derecho responde, el ojo izquierdo no responde, y se queda paralizado, me dice, este paciente tiene lesión en la protuberancia del lado derecho, en el fascículo longitudinal medio. O me voy al otro lado, al otro oído, le pongo agua helada en el oído izquierdo responde mirando para acá, y el derecho está paralizado. ¿Por qué? Porque el fascículo longitudinal medio del lado izquierdo impide llevar el ojo derecho hacia la izquierda. Esta lesión es característica de esclerosis múltiple. Se llama la oftalmoplegia internúclea. Esa es en la respuesta óculo-vestibular. Me da mejores respuestas. Pero también puedo hacer la óculo-cefálica, que me dan respuestas aceptables. Llevo la mirada, la cabeza hacia la derecha, los ojos van a la izquierda, normalmente. ¿Qué pasa acá? Llevo la cabeza a la derecha, el ojo izquierdo vino a la derecha, pero el derecho no, se quedó paralizado. ¿Listo? ¿Por qué? Por lesión de la cintilla longitudinal media derecha, que impide llevar el ojo derecho hacia la izquierda. Acá este otro, le llevo la cabeza a la izquierda y el ojo derecho respondió bien, pero el izquierdo no, está paralizado. Lesión en cintilla longitudinal media derecha, que impide llevar el recto interno hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos sin lesión de tronco, con lesión de protuberancia. Y por último, lesión del tronco cerebral bajo. Probablemente lesión vulvar. ¿Qué pasa acá? Cuando hay lesión vulvar, se encuentran los ojos paralizados. Le ponemos agua helada acá y no hay respuesta. Agua helada en el otro oído, agua helada en el otro oído, ninguna respuesta. Le colocamos, llevamos la cabeza a la derecha, los ojos paralizados. Cabeza a la izquierda, los ojos paralizados. Esto, los ojos están fijos totalmente. Se conoce con el nombre del signo de los ojos de muñeca. Vayan a la muñeca de su casa, denle una miradita, muévanle los ojos a la muñeca. Van a ver que la muñeca se va a mover conforme a donde muevan los ojos. No va a llevar los ojos hacia el lado opuesto. Y eso me está indicando lesión vulvar baja. Muy bien. Cuando examinamos a un paciente que tiene trastorno de conciencia severo, necesitamos estimular en parte del cuerpo donde vamos a producir dolor. De manera que esa zona del cuerpo donde producimos dolor, vamos a esperar qué respuesta da. Si hay contracción o no hay contracción. E indirectamente me va a decir si el paciente percibe el dolor o no. Así que zonas estimulamos. Las zonas de emergencia del trigémino, aquí la primera, aquí a este nivel la segunda, o la parte del mentón donde está la tercera. Estimulamos aquí, colocamos un lápiz o un lapicero en el lecho unguial y apretamos ahí. Eso duele, ¿eh? Duele. Este movimiento con el puño
en la región external. ¿Eh? Eso es importante, porque ahí producimos dolor, vemos qué respuesta tiene el paciente. Bien, en un paciente con lesión cortical bilateral no hay ningún problema, no adopta ninguna posición anormal. ¿Qué pasa si yo tengo una lesión a nivel diencefálico aquí? Esto negro. Si yo tengo una lesión aquí en el diencéfalo, el paciente lo vamos a encontrar así como este. Flexión anormal del miembro superior, flexión anormal del otro miembro superior. Extensión anormal de los dos miembros inferiores. ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Rigidez de decorticación. ¿Qué significa rigidez de decorticación? Lesión diencefálica. Cuando un paciente tiene lesión diencefálica, es muy posible que encontremos rigidez de decorticación. Flexión anormal de miembros superiores, extensión anormal de los miembros inferiores. ¿Ya? No olvidemos que el diencéfalo tiene una presión al lado derecho que va para el lado izquierdo del cuerpo. Y el lado izquierdo, acá del diencéfalo, para el lado derecho del cuerpo. Aquí es bilateral porque está comprometido el diencéfalo bilateral. Bien. Seguimos ahora. Vamos a tener una lesión en el mesencéfalo. Si tenemos lesión en el mesencéfalo, el sujeto va a adoptar esta actitud. Mientras en diencéfalo era flexión anormal de miembros superiores, ahora es extensión anormal de miembros superiores. Extensión. Acá es flexión. Acá es extensión anormal de miembros superiores y extensión anormal de los inferiores. Esto se conoce como rigidez de descerebración. Por supuesto, peor pronóstico, descerebración y decorticación. Decorticación me indica que la lesión está en diencéfalo. Descerebración me indica que la lesión está en mesencéfalo. Cuando hay lesión vulvar, desaparece toda la función. Toda esta rigidez que había en el cuerpo, cuando se lesiona el bulbo, desapareció. El sujeto está completamente plácido. Bien, estas son las cositas importantes que les quería presentar a propósito del examen clínico del paciente. Muy bien. La escala de coma de Glasgow, en este caso, evalúa tres aspectos: respuesta ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Respuesta ocular. Nosotros en este momento estamos mirando, dirigiéndonos nuestros ojos a diferentes sitios. Si nos evalúan a nosotros, nos van a dar 4 puntos, respuesta espontánea. Yo tengo un paciente que está en coma, severo, no tiene ninguna respuesta. Ese tiene 1 punto. No tengo aquel otro. Aquel otro que responde solamente abre los ojos al estímulo doloroso intenso. Ese le damos 2 puntos. O aquel otro que responde al estímulo verbal, Juanito abre los ojos y los abre. A ese le damos 3 puntos. 1 punto, ninguna respuesta. 2 puntos con el estímulo doloroso. 3 puntos con el estímulo verbal y 4 la respuesta ocular es espontánea. Vamos con la respuesta motora. Así como nosotros ahorita caminando, haciendo cosas, 6 puntos. Tengo un paciente, lo evaluamos y no tiene ninguna respuesta, le damos 1 punto. Tenemos uno con lesión de tronco cerebral severa, descerebración, 2 puntos. Un poco más alta a nivel diencefálico, decorticación, 3 puntos. Aquel sujeto que lo estimulo y retira el dolor que le doy, 4 puntos. Aquel que localiza el dolor, 5 puntos. O aquel que está sin ningún problema, cortas espontáneas, ese tiene 6 puntos. Finalmente, respuesta verbal. Nosotros hablando, discutiendo, diciendo cosas, 5 puntos. Ninguna respuesta en un paciente en coma severo, 1 punto. Aquel paciente lo estimulamos, le preguntamos, da sonidos incomprensibles. No entendemos nada. El paciente tiene 2 puntos. O aquel otro, que lo encontramos de vez en cuando,
tiene respuestas inadecuadas. De repente se acuerda de nuestra familia. A ese paciente, si queremos ahorcarlo, le damos 3 puntos. Luego aquel que está confuso, 4 puntos, y el que está orientado total, 5 puntos. Esos son los estadios del trastorno de conciencia de acuerdo a la escala de Gladbach. Las mejores condiciones, un paciente que está normal, que cumple todo, tiene 15 puntos. 15 puntos. En las peores condiciones, un paciente sin ninguna respuesta, 0, 0 todo, 1, 1 todo, tiene 3 puntos. Un paciente en coma severo. Bien. Normalmente hay un equilibrio entre el volumen de lo que se encuentra dentro del tejido craneal. Hay un equilibrio entre el tejido cerebral, que constituye el 80%, el líquido cefalorraquídeo, que constituye más o menos el 10%, y la sangre, que constituye el otro 10%. En total, 100%. Normalmente hay un equilibrio entre los componentes de lo que está dentro del cráneo. De manera que se encuentra cada parte, cada zona, en el sitio que le corresponde en el cerebro. Pero cuando por algún motivo están creciendo algunas partes del cerebro, van a aparecer las llamadas hernias. Hernias son zonas que son empujadas por algún motivo hacia una zona del cerebro y van a producir determinadas manifestaciones clínicas. Esas hernias se producen porque hay algo, hay masa que está ocupando espacio y está produciendo desplazamiento. Así, esto no es motivo de la clase de hoy, pero le voy a pasar muy rápido para que ustedes vean algunas hernias en el cerebro. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo calloso. Acá tenemos una hernia, aquí hay algo que está creciendo por acá y está empujando el cuerpo calloso. Es una hernia que está comprometiendo el cuerpo calloso. Aquí tenemos una neoplasia que está creciendo en el lóbulo temporal, o temporoparietal, del lado izquierdo. Eso empuja hacia abajo y tenemos el hipocampo. Estaba aquí el hipocampo. Como está siendo empujado, está siendo desplazándose hacia adelante. Está produciendo la hernia del uncus del hipocampo. Un aumento de presión en todo el cerebro, una hernia hacia abajo, una hernia central. Vamos a ver, vamos a pasar un poquito rápido estas cosas. Bien, aquí tenemos algunas hernias, hernia sulfacial, que es el cuerpo calloso, desplazamiento lateral del diencéfalo, algo crece aquí, desplaza el diencéfalo hacia el otro lado, hernia del uncus, desplaza hacia atrás el hipocampo, hernia transtentorial central, de forma uniforme, desplaza de ambos lados el cerebro hacia acá, produciendo una hernia transcentral aquí. Y podemos tener una hernia de las amígdalas, en el cerebelo las amígdalas están por acá, por algún motivo son empujadas hacia adelante y van a comprimir hacia el bulbo raquídeo, produciendo la hernia de las amígdalas cerebelosas. Por algún motivo el cerebro es desplazado hacia arriba, produciendo la hernia hacia arriba del tronco cerebral. O sea, hay diferentes tipos de hernias. La hernia sulfacial es que el cuerpo calloso desplaza hacia el otro lado, produciendo algunas manifestaciones clínicas. Luego tenemos el desplazamiento lateral del diencéfalo. Una parte del diencéfalo desplaza hacia el otro lado. Cuando examinamos al paciente encontramos cierto grado de trastorno de conciencia. Encontramos lesiones muy posiblemente de manifestaciones clínicas de tipo hipotalámico. Probablemente encontramos en la tomografía desplazamiento del tejido cerebral, cuando el desplazamiento de la línea media es más o menos 3 milímetros, el paciente está alerta, no hay ningún problema. Pero cuando se desplaza de 3 a 5 milímetros, el paciente ya está soñoliento. Cuando se desplaza de 6 a 8, el paciente está en estupor. Y mayor de 9 milímetros, el paciente está unos parámetros de desplazamiento
el tejido cerebral, nos permiten ver algunas manifestaciones relacionadas al estado de coma. Una hernia uncal, aumento de presión en el lóbulo temporal, empuja hacia adentro el lóbulo del lujo del hipocampo, produciendo compresión del mesencéfalo. Y progresivamente esto va a ir aumentando. Cuando hay compromiso mesencefálico relacionado a una hernia de lupus del hipocampo, se va a comprometer específicamente aquí. Se va a comprometer. Aquí vemos que el hipocampo va a desplazar el mesencéfalo y en esta zona, aquí, por aquí está saliendo el tercero, aquí lo está desplazando. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con problema del tercer nervio craneal? Acá está. La pupila se dilata, midriasis paralítica. No hay respuesta al estímulo luminoso. El párpado se cae, hay tosis palpebral y compromiso de oculomotores, que me indican que hay compromiso del tercer nervio craneal. Igualmente, cuando hay una hernia severamente en el punto del hipocampo, el hipocampo va a comprimir el tejido cerebral. Y si comprime el tejido cerebral, puede comprimir la región frontal, que nos da trastorno motor, nos produce una hemiparesia del lado opuesto del cuerpo. Bien, una hernia transtentorial central, hacia abajo todo, por ejemplo, compromiso progresivo de conciencia, digamos por una encefalitis. Una encefalitis hincha el cerebro, el aumento de presión lo va a dirigir hacia adentro. Y esto, secundariamente, va a haber compromiso de tronco cerebral. Y en la evolución va a haber trastorno de conciencia. Bien. Acá tenemos el cerebelo. Las amígdalas están desplazadas hacia adelante y van a comprimir el bulbo. Eso es malo, eso es serio. En la parte posterior del bulbo se encuentra el centro cardiorrespiratorio. En la parte central, la parte, digamos, entre comillas, cortical, que tiene que ver con el centro cardiorrespiratorio, en el hipotálamo. Y la parte segunda, importantísima, se encuentra en el bulbo, en la parte posterior del bulbo. Cuando hay una hernia de las amígdalas cerebrales, crece el bulbo, crecen las amígdalas y pueden comprimir la parte de médula espinal y pueden comprimir, perdón, la parte del bulbo que controla la función respiratoria y función cardíaca. De manera que cuando ocurre eso, el paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio. Es bastante característico la lesión cuando hay una hernia de la pirámide vulvar que se produzca un paro cardiorrespiratorio por compromiso del centro cardiorrespiratorio al ser comprimido por las amígdalas cerebelosas. ¿Ya? El tronco cerebral por algún motivo puede ser desplazado hacia arriba y eso también nos va a producir compresión del tronco. Y al haber compresión del tronco puede producir cierto tipo de hipertensión endocraniana. ¿Es lo que estamos viendo? Bien. Listo, entonces continuamos. Estado puede ser metabólico o puede ser por falta de respuesta psicológica. Vamos a ver si... Bien, el coma estructural. O sea, hay una lesión ahí definida. Cuando es metabólico, al comienzo no hay lesión, simplemente la función la que se altera. En el curso puede haber lesión. Cuando hay falta de respuesta psicógena, aquí no hay lesión orgánica. Todos son factores psicológicos, factores emocionales. Entonces, cuando hay un coma estructural, un coma por lesión del tejido cerebral, la lesión puede ser supratentorial, o sea, por lesión por encima de la tienda del cerebelo, puede ser lesión hemisférica entonces. O puede ser lesión subtentorial o infratentorial, o sea, lesiones por debajo de la tienda del cerebelo. O sea, puede haber lesión en cerebelo, en tronco cerebral. Generalmente son lesiones destructivas que producen compromiso
a nivel de tronco cerebral o cerebelo. Bien, entonces vamos viendo la siguiente. Tenemos ahora lesiones supratentoriales. ¿Qué significa lesión supratentorial? Significa que un hemisferio cerebral están comprometidos los dos hemisferios cerebrales. Para hablar de coma tienen que estar comprometidos los dos, pero en uno de ellos empezó, no fue al mismo tiempo. Entonces, va a haber uno de ellos en el cual las manifestaciones clínicas son mucho mayores y son más severas y se instalaron antes. En el transcurso del tiempo se instalan las manifestaciones clínicas del otro hemisferio cerebral. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de la lesión supratentorial. De manera que la lesión empezó en el hemisferio cerebral izquierdo, este paciente en algún momento tiene hemiparesia derecha o hemiplegia derecha. Entonces, los signos se encuentran desde que empieza la lesión en alguna determinada parte. Entonces, los signos progresan retrocaudalmente, lo que decía, dicen los signos neurológicos en cualquier momento señalan hacia un área anatómica específica. Y los signos motores frecuentemente son asimétricos. Claro, primero se afectó un hemisferio cerebral. Me produjo, digamos, el lado izquierdo, me produjo hemiplegia derecha. Pero también se va a afectar el otro hemisferio. Me va a dar hemiparesia del lado izquierdo, pero en mucho menor proporción de la hemiplegia derecha que está. Por eso dice, los signos progresan rostrocaudalmente y en cualquier momento señalan un área anatómica específica. Entonces, cuando es supratentorial, el coma se instala en forma progresiva, más o menos lenta, hasta que compromete el otro hemisferio cerebral. Bien, lesiones subtentoriales, o sea, subtentoriales son lesiones por debajo de la tienda del cerebelo. Significa que se altera el cerebelo o el tronco cerebral tempranamente. Pronóstico malo, muy malo. Cuando hay lesión de tronco cerebral o cerebelo, el pronóstico es malo. Bien, y esto desde temprano se produce una historia de disfunción del tronco cerebral. ¿Qué significa lesión de tronco cerebral? Decíamos el otro día que en el tronco cerebral hay estructuras que son solamente del tronco cerebral y nada más que de él. Esas estructuras son los nervios craneales. Entonces, si yo tengo una lesión de tronco cerebral, espero tener trastornos en nervios craneales, dependiendo de la parte que le corresponde. El C4 para mesencéfalo, el 5 al 8 protuberancia y los 4 últimos para bulbo. Entonces, yo espero, cuando hay lesión de tronco cerebral, compromiso rápido del coma, cuando es supratentorial demora, encontrar manifestaciones propias de tronco cerebral, compromiso de nervios craneales. Y además, esos tipos vimos hace un rato, respiratorios entre comillas bizarros, son comunes cuando hay lesión de tronco cerebral. ¿No? Hiperventilación neurógena central, agneústica, ataxia respiratoria, en fin, todo ese tipo de cosas las encontramos con cierta frecuencia cuando es infratentorial o subtentorial. Y las encontramos con mucho menos frecuencia, o casi nunca, cuando es supratentorial. Bien, esa es la manera como diferenciamos un supratentorial de un infratentorial. ¿Qué significa coma estructural? Significa que hay lesión del tejido cerebral. Bien, coma metabólico. ¿Qué significa coma metabólico? Aquí el trastorno de conciencia se va instalando en forma lenta, de forma progresiva. Tengo un paciente, por ejemplo, con una hipoglicemia. Poquito a poquito se va instalando el trastorno de conciencia, hasta que me hace un coma severo. Pues, ¿no? Entonces, aquí casi siempre somos testigos de que hay confusión primero, que hay somnolencia, que hay estupor y luego coma. ¿Cómo están las pupilas cuando hay una lesión de tipo metabólica? Generalmente las pupilas son de tamaño medio y con poca respuesta a la luz, son normales. No es muy fiable la pupila cuando es un problema metabólico. Frecuente esto, asterisis, mioclonía, temblor, convulsiones. Estas manifestaciones
sistémicas, estos movimientos involuntarios, las mioclonías, el temblorcito, la crisis, el temblor de reposo o de actitud y las convulsiones son relativamente frecuentes cuando hay lesión, cuando hay coma metabólico. Y por último, el desequilibrio ácido básico, o hiperventilación o hipoventilación, lo encontramos con cierta frecuencia, dependiendo si el coma está relacionado a problemas de ese tipo. Finalmente, el coma por falta de respuesta psicógena. Aquí es necesario tener mucha experiencia para poder llegar a un diagnóstico de esto. Por favor, nosotros que estamos en formación, siempre debemos considerar que un paciente con sospecha de coma es orgánico, siempre, siempre. Y debemos hacer todos los estudios para descartar que hay o no alguna lesión. Luego que hice todos los estudios y que me salieron que estaban bien, me descartaron que hay una lesión orgánica, recién digo, esto es psicológico, y lo envío con alguien que tenga experiencia para que maneje a este paciente. Porque muchos pacientes con lesiones psicológicas son manipulan mucho y muchas veces juegan con nosotros, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia. Cuando hay falta de respuesta psicógena, el tono motor es inconsistente, es como una la hiperventilación. No es algo muy claro. ¿Qué pasa con falta de respuesta psicógena? La maniobra óculo-vestibular, ¿recuerdan? Bien, la maniobra óculo-vestibular la hacemos en un paciente que tiene trastorno de conciencia, en el cual le vamos a inyectar agua con hielo, agua fría en el oído, el conducto auditivo externo, agua con hielo, no agua fría, agua helada. Si eso lo hacemos en un paciente despierto, vamos a producir un vómito, nistagmo y una serie de cosas. Pero como el paciente está en coma, la respuesta es desviación conjugada de los ojos, después de 10-20 segundos de latencia. ¿Qué pasa con un paciente en coma que está simulando? Un paciente está en coma y está simulando, significa que el paciente no tiene trastorno de conciencia. De manera que cuando le pongo el agua helada, lo despierto al paciente y lo saco del coma vomitando y quejándose y queriendo ahorcarnos. Bien, porque le descubrimos su juego. Ya evaluamos al paciente en coma, ya tenemos una idea de lo que le está pasando. Entonces, ahora sí, necesito precisar mejores cosas para su diagnóstico. Entonces, en el manejo de este paciente hay algunos estudios de laboratorio que debemos hacer. Le he puesto los habituales porque no sabía cómo ponerle. ¿A qué se refiere? A prueba de función hepática, de función renal, de médula ósea. Son las pruebas comunes corrientes que se le hacen al paciente. Y mínimo debe hacerse una glicemia cuando llegue el paciente. Mínimo, mínimo, mínimo. Un hemograma cuando menos. El paciente que yo sospecho tiene un problema, está en coma, que podría tener un problema metabólico, por ejemplo, cuando menos investigación de tóxicos. Este paciente usa algún anticonvulsivante, usa carbamazepina, usa valproato, usa fenobarbital, peritonina, en fin. Entonces, debemos hacer los estudios de algún tóxico tratando de averiguar si el paciente ha consumido algo de eso. En algunos estudios, radiografía de cráneo casi ya no lo hacemos. Tomografía cerebral, que es el estudio de elección para todo paciente con lesión cerebral, excepto que tenga lesión en cerebelo o en tronco cerebral, ahí ya no me sirve la tomografía. En ese caso, si el paciente tiene lesión en cerebelo o en tronco cerebral, el estudio que me sirve es resonancia magnética. La tomografía no va a servir porque en el tronco hay muchas estructuras óseas que van a sobreponerse con la lesión que podría tener el paciente, de manera que no me va a dar mayores datos. Sin embargo, la resonancia magnética sí me va a dar buenos datos. El electroencefalograma es cuando nosotros vemos a un paciente que tiene compromiso hemisférico bilateral, que ya tiene poca respuesta, nosotros hacemos un encefalograma tratando de ver si el paciente tiene respuesta cortical o no. Si el paciente no tiene respuesta cortical, probablemente esté en muerte cerebral. En ese caso, el trazado encefalográfico
es plano, completamente plano, no se registran ondas cerebrales. Bien. Entonces, la angiografía y la raquicentesis. Para la raquicentesis ingresamos con una aguja a nivel del espacio entre L4, L5, L5, S1. Ingresamos y obtenemos líquido cefalorraquídeo para ver las características físicas, el aspecto, la presión, el color del líquido o las manifestaciones laboratoriales del líquido, ¿no? Investigar gérmenes, en fin, investigar sangre en el líquido. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, hacemos la punción lumbar y obtenemos líquido cefalorraquídeo que nos va a permitir evaluar si es que el paciente tiene o no algún tipo de infección, por ejemplo, una meningitis. Bien, algunas pruebas complementarias es para repetir simplemente glicemia, gasometría, EKG, biopsia hemática, en fin. Tratamiento del coma. Dividido como medidas terapéuticas inmediatas, es lo que hay que hacer en el momento que el paciente está en coma. Tratamiento de la causa del coma ideal. El paciente tratando la causa del coma sería genial, pero muchas veces no conocemos cuál es la causa del coma. Menos vamos a poderla tratar. Medidas generales, tratamiento de la edema cerebral e hipertensión. A ver, vamos a ver. Medidas terapéuticas inmediatas. Por supuesto, el paciente llega a establecer una buena vía aérea. No olvidemos que muchos pacientes en coma también están chocados. Si están chocados, los vasos se cierran. Un catéter intravenoso de gran calibre, de calibre amplio. Necesitamos una enfermera que sepa colocar agujas. Y cuando llegue el paciente, muestra de sangre para los estudios habituales que pusimos y para algunos tóxicos. Inmediatamente que llegue el paciente le colocamos tiamina, 100 miligramos intravenoso. Antes de cualquier procedimiento, de cualquier cosa que le hagamos, le recomiendo utilizar tiamina. Porque si no hacemos esto, corremos el riesgo de producir una demencia de tipo Wernicke-Korsakoff, ya que se presenta aquellos sujetos que generalmente están desnutridos y que tienen antecedentes de consumo de sustancias tóxicas. Eso es muy frecuente en nuestro medio. Luego de la tiamina destroza el 50%, no tenemos, un tramo destroza el 33%, 70, 80 centímetros cúbicos, y en nuestro medio casi no se usa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, con mucha frecuencia el paciente se intoxica con opiáceos. La naloxona es un antagonista de los opiáceos, por eso es que en el protocolo se recomienda utilizar naloxona 0,4 miligramos intravenoso cada 5 cada 10 minutos. Tratamiento de los procesos específicos. Presión encefálica primaria, si es traumatismo, tratar el traumatismo. No tiene ningún sentido tratar a un paciente con una meningoencefalitis, tratar la causa del coma y no tratar la meningoencefalitis. Tratando la meningoencefalitis secundariamente vas a controlar el coma. ¿Ya? Enfermedades vasculares, lo mismo, neoplasias, convulsiones. Eso es por lesión encefálica primaria. Debido a enfermedades sistémicas, encefalopatías metabólicas, hipóxicas, en fin. Entonces, todo eso, si nosotros sabemos y podemos tratar la causa, es ideal que lo hagamos. Hay falta de respuesta psicógena, por supuesto. Recomienda a alguien que tenga mucha experiencia en tratar a ese paciente. En las medidas generales, circulación, ventilación, la piel, en fin. Circulación. El líquido se recomienda tensión arterial adecuada. Más o menos se recomienda 2 a 3 litros de agua, de solución salina, no de destroza. 2 a 3 litros de solución salina en 24 horas en el paciente, incluidas los medicamentos, lo líquido que se diluye para utilizar para los medicamentos. Es la menor cantidad posible de líquido.
y lo posible una tonicidad parecida al plasma. Lo que se requiere es una adecuada perfusión cerebral, miocárdica y renal. No olvidemos, ¿a quién le ocurre el coma? A cualquier persona, a cualquier persona. Entonces se necesita una adecuada perfusión cerebral. Muchas veces hay gente en nuestro medio, hay gente que es hipertensa, pues, pero no lo sabe. Necesita valores de 150, 160, 180 milímetros de mercurio para tener un valor adecuado de perfusión cerebral. Entonces, ese paciente, ese es su basal. Entonces, a ese paciente necesitamos que la presión arterial esté un poquito alta para que pueda cumplir su requerimiento metabólico. Si le bajamos a 12,8, le aumentamos las manifestaciones del coma, porque el paciente va a hacer hipoperfusión cerebral. Monitorización cardíaca, adecuada perfusión cerebral, en fin. Seguimos. Ventilación. Ideal, adecuada oxigenación y prevenir infecciones, aspiraciones e hipercambia. Ideal, colocar al paciente en decúbito lateral. Esa es la mejor manera de colocarlo. Porque si el paciente tiene secreciones bronquiales, si está en decúbito, o improno, como se utiliza ahora para los pacientes de COVID, si está en esa posición es ideal, porque si tiene secreciones, la va a eliminar. En caso que estuviera en decúbito, en decúbito dorsal, el paciente, si tiene secreciones, se va a ir, se las va a aspirar. Hay que tener cuidado, se le va a tragar las secreciones. Por supuesto, quitarle lo que no es de la dentadura postícia, insertar un dispositivo orofaringio corto. Es importante. Aspiración de secreciones, tubo endotraqueal, en fin, dosaje de gases en sangre. Todas estas cosas deben hacerse en forma progresiva. ¿Ya? La idea es tratar de que la ventilación del sujeto sea lo mejor posible. Cambios posturales cada 1 a 2 horas para evitar las úlceras de decúbito. Ahora con el caso del COVID, tenemos varios pacientes. No había mucho temor en tratar estos pacientes. Generalmente los médicos que veían a estos pacientes eran médicos generales, chicos recién que habían terminado de estudiar. A ellos solamente se les dejaba que estén con los pacientes de este tipo. En ese transcurso los pacientes hicieron, muchos de ellos, hicieron úlceras de decúbito, porque no eran vistos adecuadamente, pues. Entonces el paciente muchas veces hace una infección a punto de partida de la úlcera, del escara. Es una infección y se muere por eso, no por lo que vino. Entonces es muy importante los cambios posturales, cojines en prominencias óseas, un génito urinario es un colector externo, ideal es esto, evitar colocarle sonda urinaria al paciente, porque ahí tenemos una puerta de entrada. Catéter de 3 vías con irrigación continua, con ácido acético para evitar precisamente la formación de cálculos renales. La nutrición, inicialmente soluciones intravenosas, ideal, pero lo más pronto, nutrición enteral, que es bastante cara, en lo posible se aspira a eso. Cuando el paciente esté despierto, lo más pronto posible, iniciar la vía oral, porque se nos puede complicar el paciente, nos puede producir una úlcera de decúbito, por ejemplo. Una úlcera péptica nos puede producir. Ojos, impedir las lesiones corneales, en lo posible cerrarle los párpados al paciente, cubrirlos con una gaseta, notarlo, pues, ¿no? Usar gotitas de metilcelulosa, la idea es evitar las úlceras corneales, porque se pueden presentar cuando el paciente está mucho tiempo con los ojos abiertos. Bien, inquietud y agitación. Aquí sí me voy a entender un poquito. Por favor, evitar la sedación innecesaria. No tiene sentido tratar de dormir mucho al paciente. Si el paciente está un poquito agitado, no dormirlo al paciente, no darle benzodiazepinas, por ejemplo. Porque si yo
Un paciente que está en coma, está bien, pero junto al coma hay otro estado que se llama delirio, en el cual el paciente tiene trastorno de conciencia, pero está agitado. Eso es delirio. A veces nos preocupa mucho el delirio y al paciente lo sedamos y le damos una benzodiazepina y lo dormimos al paciente. Entonces, mi opción es importante para mí precisar por qué está dormido el paciente. ¿Está dormido por efecto del medicamento que le dan? ¿O es la enfermedad del paciente que le produce esa inquietud, esa agitación? Entonces, no, cuando yo le di el medicamento al paciente, ¿yo lo dormí por el medicamento o es que la enfermedad nuevamente está molestando y se acentuó? Entonces, debo tratar de sedarlo lo menos posible. Y para esto se recomiendan los neurolépticos o de butirofenones. Neurolépticos, por ejemplo, clorpromazina, 25 miligramos intramuscular, o una butirofenona, por ejemplo, haloperidol, 10 miligramos intramuscular. Estos medicamentos le quitan la agitación al paciente, como digo yo, le quitan la locura, pero no lo duermen. Si el paciente lo dormimos con el medicamento, está muy mal, porque no hay parámetro que tenga yo ahora poder ver la evolución del paciente. El mejor parámetro para ver la evolución del paciente es el estado de conciencia. Si yo lo duermo con el medicamento, ¿con qué lo voy a evaluar? Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, edema cerebral e hipertensión intracraneal. ¿El paciente en coma puede tener edema cerebral? Claro que sí. Muchos pacientes tienen eso. Si el paciente tiene edema cerebral, la posición del paciente es importante. El decúbito lateral o el cúbito ventral con la cabeza levantada a 45 grados. Ese solo hecho mejora la hipertensión endocraniana. Evitar soluciones hipotónicas, chicos. Cuidado con eso. Muchas veces, apenas llega el paciente, sea cual sea la patología, tenemos la mala costumbre en la emergencia de dejarle una vía. No tiene sentido. Le colocamos la vía y le damos líquido si es que lo necesita, no si no lo necesita. Entonces, evitar colocarle dextrosa, por ejemplo, dextrosa sola, porque eso, si el paciente tiene la posibilidad de hacer edema cerebral, le va a aumentar considerablemente el edema cerebral. No olvidemos que muchos pacientes que llegan a la emergencia tienen sufrimiento hemisférico, sufrimiento cerebral. Y si esto yo le agrego, le doy líquido, le voy a aumentar el edema cerebral. Tenemos que evitar eso. Hiperventilación nos da la hipertensión endocraniana. Si el paciente tiene edema cerebral, se recomienda agentes hiperosmolares, como por ejemplo manitol al 20%, le damos 1 gramo por kilo de peso, está más o menos 200 centímetros cúbicos de manitol para que pase 4 horas. Y luego le instalo 1 a 2 gramos diarios de manitol por kilo de peso en 24 horas y lo divido en dosis cada 4 horas. El efecto del medicamento dura solamente 4 horas. Esteroides no tiene ningún sentido utilizar corticoides. De aquellos pacientes que tienen edema cerebral por tumor cerebral, ahí sí se debe usar corticoides. Si el paciente no tiene indicios de tumor cerebral, por favor, no usar corticoides. En pacientes en comas severos que no mejoran con nada, se recomienda, en pacientes, perdón, con hipertensión endocraniana severa que no mejoran con nada, se recomienda el coma barbitúrico, utilizar fenobarbital con la idea de disminuir el metabolismo del paciente. Esas son medidas salvadoras. Si tengo un paciente que tiene hidrocefalia, hay acúmulo de líquido cefalorraquídeo por obstrucción, digamos, del acueducto de Silvio, ahí sí se recomienda cirugía. O sea, dependiendo lo que tenga el paciente, es la cirugía. ¿Sí? Haciendo un resumen, en el tratamiento, la vía aérea tiene que estar permeable, presión de oxígeno de 80, CO2 de 30.
Sitios, por ejemplo, en sitios donde no tenemos ni siquiera para poder medir la saturación de oxígeno, ni siquiera eso hay. Comentamos en un paciente que tiene sufrimiento ventilatorio, dar oxígeno a 3 litros por minuto. Si el paciente no respira adecuadamente, o tiene un grado de 8 o menos, se recomienda intubación endotraqueal, intubación orotraqueal. Bien, decíamos que entre nosotros no, pero sí en Estados Unidos, en Europa, con frecuencia se drogan con opiáceos. Ahí se recomienda naloxona, que es un antagonista, un medicamento para bloquear el efecto del opiáceo. Al paciente, cuando llega en nuestro medio, sobre todo, es un paciente desnutrido, recomendamos administrarle tiamina para evitar la psicosis de Guadix-Korsakoff. Si el paciente se sospecha que tiene intoxicación por benzodiazepinas, se recomienda flumazenil. Aquí en la siguiente diapositiva está la dosis. Glucosa hipertónica para aquel paciente que sospechamos que tenga hipoglicemia, ifisostigmina, intoxicación muy grave por antidepresivos tricíclicos, podría ser. Ahí está la dosis de naloxona, en bolos 0.01 a 0.03 miligramos por kilo. De tiamina es 100 miligramos intramuscular o intravenoso, una sola dosis. Bien, para el edema cerebral, es por corticoide, dexametasona. Si es por edema por hinchazón cerebral que no tiene nada que ver, el corticoide se recomienda mannitol, 1 gramo por kilo en 20 minutos. O sea, le puede dar en 20 minutos y este efecto dura 4 horas. Le puede dar en infusión continua. Y el mannitol que tú le des, vas a dividir en 2 cada 4 horas. Porque su efecto del mannitol dura 4 horas. La furosemida nos puede servir también, 20 miligramos por kilo, 1 a 2 miligramos por kilo por dosis, y luego continuar con 0,5 a 1 miligramos por kilo por dosis cada 6 a cada 8 horas. Endovenoso. Evitar soluciones hipotónicas, como decíamos hace un rato. Y la última diapositiva. Si el paciente tiene convulsiones, pues hay que tratar la convulsión. Si el paciente tiene cetocidosis, si es un paciente diabético, queremos ayuda al diabético, al internista, y hay que manejar este. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Bien, ¿algún comentario? Bien. Entonces, si no hay preguntas, nos quedaremos acá. ¿Ya? Muy bien. Chicos, hasta luego. Doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.